Versículo 3, por favor, ¿verdad? El versículo 3 de Isaías, ¿verdad? Vamos a mirarlo y luego vamos a leerlo todos juntos, el versículo 33, y luego regresaré yo al versículo 1 para comenzar la enseñanza, el estudio de esta tarde, ¿verdad? Y que el Señor utilice su palabra para edificarnos a nosotros por medio de su bendita palabra. Así que, puestos de pie, hermanos, acompáñenme en la lectura de esta tarde. Versículo 3 dice de esta manera, todos juntos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra. Permítenos, mi Dios, aprender de tu palabra. ¿Qué es realmente, Padre, clamar a ti? Que esta tarde, Señor, cada uno de nosotros salgamos, Señor, plenamente convencidos de tu palabra, Señor, la diferencia entre una palabra y otra, Señor. Y, Padre, podamos nosotros crecer en conocimiento y en aprendizaje, Señor, y llevarlo a la práctica para bien de nosotros. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el versículo 1, vino a palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Y note lo que dice en el versículo 3. Es Dios el que le está diciendo a Jeremías: clama a mí y yo prometo responderte y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es realmente la palabra, la palabra clamar? Pedir, ¿verdad? La palabra clamar, ¿verdad? La palabra clamar es sentido de desesperación. ¿Qué es lo que hace un marinero? ¿Qué es lo que hace un náufrago en el alta mar que cayó de su barco y ve que un barco está pasando? No está diciendo: por favor, ayúdenme. Está ¿qué? Clamando, gritando, alzando su voz. Clama a mí, ¿verdad? Clamar a Dios no es solamente hablar con Él. Es un grito del alma cuando ya no queda otra opción. Eso es la palabra clamar, ¿verdad? Es orar con urgencia, con peso, con lágrimas muchas veces, ¿verdad? Alguien dijo de esta manera: hay oraciones que suben como susurros, pero hay clamores que estremecen el cielo. Dios le manda a Jeremías clamar. Clamar, clama a mí. Y él dice: cuando tú clames a mí, yo prometo, ¿verdad?, responderte. Jeremías es más que una invitación, es una promesa. En medio del juicio, del caos nacional, del cautiverio. Recuerde que el pueblo había sido llevado cautivo y Jeremías no estaba en su casa sentado en el sofá. Él estaba preso en la cárcel. Y es Dios el que le dice, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a Jeremías. Dice la segunda vez. Eso sucede cuando el pueblo había sido llevado cautivo. Había sido llevado a cautiverio. Entonces Dios habla a su profeta, habla a Jeremías, y él es el que le está diciendo la palabra clamar. Note que en el versículo 29 dice: entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí y os oiré. Entonces me invocarás. Dice el capítulo 29, versículo 12, es lo que está diciendo, clamar a Dios. No lo busque por cuestión del tiempo, porque vamos a tocar muchos versículos, ¿verdad? Se los voy a dar porque, ¿verdad? Una nación dice, a ver, ¿dónde estoy? Clamar a Dios, me invocarás en el día, dice Salmo 50:15, me invocarás en el día de la angustia.
Te libraré y tú me honrarás. Me invocarás, ¿verdad? Hablar, alzar la voz, ¿verdad? Buscar en desesperación, ¿verdad? El socorro de Dios, la ayuda de Dios. Una cosa es orar a Dios, ¿verdad? Y otra cosa es clamarle a Dios. ¿Qué es lo que hace usted? Rogarle, suplicarle a Dios. Cuando ya no hay más recursos. Cuando ya no hay más. Cuando ya todo, ya no hay respuesta, entonces venimos nosotros clamándole a Dios. La palabra clamar aparece en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis consecutivamente. Y siempre están cargadas de urgencia. La palabra, cuando aparece la palabra clamar, siempre están apareciendo en algo que es urgentemente, que se conteste, que se escuche, que se preste atención. Usted lo encuentra en los evangelios. Siempre encuentra en los evangelios que los gentes que estaban en tremenda necesidad venían proclamando y gritando y clamaban diciendo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Verdad? Eso es lo que decían los demonios, ¿verdad? Y luego nos dice en Mateo capítulo 20 versículo 32, ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, ¿verdad? Y aparece la palabra exclamación: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos no estaban pidiéndole a Dios, por favor, Jesús. Ellos estaban gritando porque era su única esperanza, su único tiempo. Es cuando aparece la palabra clamarle a Dios, cuando Dios quiere que nosotros le clamemos a Dios. Y le clamamos a Dios en momentos de angustia. Y ese clamor viene con lágrimas. Viene con desesperación. Señor, por favor. Estos ciegos están clamando, gritando. Ellos están suplicándole, rogándole. Y la gente le reprendía para que callasen. Nos dice el versículo 31 de Mateo, ¿verdad? El mismo versículo 31, ¿verdad? Nos dice el siguiente versículo: y la gente le reprendía para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario? Mas Jesús habiendo otra vez, mas Jesús habiendo otra vez clamó a gran voz. Encuentra que Jesús, las mismas palabras, en dolor, en agonía, en tristeza, en desesperación. Muchas de las veces esa palabra aparece, ¿verdad? En sentido de urgencia, en sentido de quebranto, de expectativa, que Dios obre, que Dios haga algo. No se trata de repetir palabras sin sentido. Clamar a Dios implica reconocer nuestra impotencia y reconocer su poder. ¿Qué significa clamar? Es hacerlo porque debemos hacerlo. ¿Y qué diferencia hay entre orar y clamar? Porque no todo el que ora clama, pero todo el que clama a Dios con fe es oído. ¿Qué significa clamar? ¿Cómo hacerlo? Porque debemos hacerlo. ¿Y qué diferencia hay entre orar y clamar? Porque no todo el que ora clama a Dios, pero todo el que clama a Dios con fe es oído. Note que es Dios el que le está diciendo a Jeremías: no dice ora a mí. ¿Qué dice? Clama. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Dios cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto? Y eran oprimidos. Dice la Biblia: mi pueblo, ¿a qué? He escuchado, he oído su clamor.
Y he venido para liberarlos. Estaban en desesperación, estaban en angustias, estaban en aprietos. Y es donde Dios contesta. Entonces la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Cuando estamos quebrantados, cuando ya estamos orando, qué bendición, pero cuando estamos en tremenda necesidad. ¿Estamos qué? Cuando alguien está tendido en una cama, no vamos y nosotros a orar por él, ¿vamos a qué? A clamarle a Dios que haga algo. A rogarle, a suplicarle, a implorarle. A decirle, Señor, este necesita ser restaurado, Señor. La diferencia, ¿verdad?, entre una cosa y otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué significa clamar? Cuando hablamos de clamor a Dios, no nos referimos a una oración superficial ni repetitiva. No se trata de cerrar los ojos y citar las palabras bonitas, ¿verdad? Clamar es otra cosa. La palabra clamar usada aquí es una traducción de la palabra en hebrea que significa clamar, llamar, clamar, emitir un sonido fuerte, llamar por ayuda. ¿Qué es lo que hace un náufrago cuando está que se cayó del barco? Que el barco se hundió y nomás está sobre la superficie y no hay nadie más alrededor más de que un barco va pasando por allí. ¿Y él está qué? ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Clamándole a Dios en momentos de desesperación. Y es donde Dios va a contestar. Que cuando tú estés en ese aprieto, cuando tú estés en esa necesidad, tú le ores a Dios, ¿verdad? Clamándole, suplicándole, rogando, Señor, soy tu hijo, Señor. Tienes que hacer algo, Padre. Tienes que hacer algo, Señor. Tú lo prometiste, tú dijiste, clama a mí, yo te responderé. Yo en mi Biblia tengo marcado allí, eso es para mí, es una promesa de Dios. Clama y yo respondo. En la Biblia, la palabra clamar siempre aparece en un contexto de urgencia, dolor, arrepentimiento, dependencia total. Es el lenguaje de los quebrantos, donde ya no hay salida. Clamar, ¿verdad?, a Dios. Clamar es un acto de redención total. Uno de los ejemplos más fuertes que encontramos en Salmo capítulo 34 versículo 6 nos dice de esta manera: este pobre, ¿qué dice? Clamó. Este pobre clamó a Jehová y le oyó Jehová, y note, y lo libró de todas sus angustias. Eso es lo que nos dice a nosotros Salmos 34:6. La palabra, cuando usted lea la Biblia y note, subraye la palabra clamar, siempre va a encontrarla cuando viene algo en desesperación. ¿Qué es lo que hacía el hijo pródigo en el chiquero? Clamando, suplicándoles, es la palabra, ahí aparece la palabra suplicar, que le dieran ¿qué? Dame alimento de marrano. Imagínense, estaba estudiando yo esa frase acerca cuando el joven ese está en el huerto, allí en el chiquero, y luego pide que se le den algarrobas, comida de los marranos. Pero dice la palabra de Dios que nadie le daba. El pastor Noé Montelongo dice que cuando dijo, ¿sabe qué predicó mi asistente? Dijo, predicó de eso. Dijo, y entendí algo que no había entendido.
Le dije, ¿qué? Él dijo, ¿qué hubiera pasado si a ese joven le hubieran dado algarrobas? Se hubiera quedado en el chiquero. Era lo que yo estaba estudiando. ¿Por qué ese joven regresó? La respuesta es porque nadie le daba. Porque si le hubieran dado, ahí se hubiera quedado, comiendo migajas. Y muchos de nosotros así somos. Mucha gente se va y se conforma con lo poco. Hermano, Dios nos puso como cabeza, no como cola. La Biblia dice, hermano, somos hijos del Dios, hijos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Dios nos dio a su Hijo, hermano, Dios nos da todas las cosas. Junto con Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos, ¿verdad? En este versículo dice, este pobre clamó a Jehová y le oyó Jehová. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No dice oró, no dice pensó, dice clamó. El salmista se reconoce, ¿verdad?, como pobre, solo, ¿verdad?, sin materialismo, sin fuerzas, sin recursos. ¿Y qué hace? Clama. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo libra. Clamar es reconocer que Él es el único capaz de hacer lo que uno no puede lograr. Clamar es reconocer que Él es el único capaz de hacer lo que yo no puedo lograr. No es solamente una súplica emocional, es un acto espiritual de humildad. Clamar es reconocer que Él es el único capaz de hacer lo que no puedo lograr. Clamar es una expresión bíblica de fe. Note lo que dice Éxodo capítulo 3 versículo 7. Note lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3 versículo 7. Dice la Biblia a Moisés: ¿qué dice la Biblia acerca de Moisés? ¿Qué dice la Biblia, verdad? Ahí dice en el capítulo 3, versículo 7, Dios le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está, ¿qué?, en Egipto, y he oído su oración. No, su clamor, su desesperación. Su desesperación. El pueblo no solo oró, no solo habló, clamaron. Y ese clamor, hermano, ese clamor fue oído por Dios. Porque Dios, hermano, ¿qué es lo que usted hace qué es lo que hace un hijo cuando se va, cuando papi se va, verdad? Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a dejar a mi hija a la escuela, verdad, y ella bien contenta. Ahí la llevaba yo al kinder. Vente, mija, vamos al kinder. Y ahí la llevaba ella, yo al kinder. Nunca quiso que mi esposa la llevara, siempre quería que yo la llevara. Y ella bien contenta, ya, es su primer día. Y pues va bien feliz y pasa a la aula. Pero una vez que se sienta y yo me voy yendo, hombre, pega el grito: ¡papi! No. Porque se sentía, ¿qué? Sola. Se sentía sin papá, sin la protección. Abandonada. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario? Clamando a Dios. Se sentía, ¿qué? Abandonado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando sentimos que una enfermedad, alguien está en el hospital, que un hijo
que papá, que mamá. Orar, hermanos, clamarle, suplicarle, rogarle al Señor. Señor, tienes que hacer algo. Entra ahí la palabra clamarle a Dios. Es ahí el momento preciso donde decimos, Señor, ya no hay más recursos. Ya no hay más forma. Nota lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Lo que es la palabra clamar, Primera de Reyes, capítulo 18, dice la Biblia. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, muéstrate a Acab, dice, permítame, hermanos, creo que el versículo capítulo 30, perdón. Yo estaba en el versículo 1, hermanos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme a los 12 números de las tribus de los hijos de Jacob, el cual habían sido dadas palabras de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cumpliesen 2 medidas de grano preparado. Luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo clamar. Dijo y llenar 4 cántaros de agua y derramarlos sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo hacelo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún hacelo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. La agua, la leña estaba empapada. ¿Puede usted imaginarse la leña, los leños por encima del agua? De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora del sacrificio, el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea ahora ¿qué? Manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy ¿qué? Tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué está haciendo Elías? Clamándole a Dios para que este pueblo conozca que yo soy tu siervo y que este pueblo se regrese a ti porque se han alejado de ti. Está clamando por el pueblo, está clamándole a Dios que Dios haga el milagro para que la gente quede ¿qué? Convencida. Ahí encontramos a Elías clamándole a Dios en desesperación, porque él sabía que si Dios no contestaba, él ya sabía lo que le esperaba. Ya anteriormente, los versículos anteriores nos damos cuenta que la gente clamó a Baal y no hubo respuesta. Y ahí está, mientras ellos están haciendo el sacrificio, mientras ellos están clamando, mientras ellos están sajaciéndose su cuerpo, ¿verdad? Hiriéndose, pidiéndole que Baal. Y ahí está Elías riéndose y diciéndole, clámenle, grítenle. A lo mejor está dormido y hay que despertarle. Ahora le toca. Y pone la leña, pone el buey,
Una vez le echan agua, 2 veces, 3 veces. Y ahora es cuando él tiene que clamarle a Dios. Que Dios obre, que Dios haga lo que él ha prometido. Dice en el versículo, respóndeme Jehová, respóndeme, dice el versículo 37. Respóndeme Jehová, respóndeme para que, dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice el versículo 38, entonces, ahí encontramos, clama a mí por una buena causa. Clama a mí y yo te responderé. Y ahí viene la respuesta de Dios. Dios, hermano, cuando le clamamos, Dios va a contestar, porque tiene que contestar, porque es grande su nombre. Porque Él promete y Él no miente. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, respondieron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo, prender a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron a Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Pero ¿qué hizo el pueblo después del clamor? Dijeron, ¿quién es? Cuando nosotros clamamos y Dios responde a nuestro clamor, decimos, Jehová es Dios. Jehová es grande. Cuando nosotros clamamos, hermano, entonces hay que pedirle a Dios, hermano, desde el fondo de nuestro corazón, suplicarle, implorarle. No hay cosa más triste que mirar, hermano, las lágrimas de un padre. Llamé el lunes a mi mamá y le pregunté, mami, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿tu papi está mal? Se deshidrató, está deshidratado. Ya tiene 76 años. Está acostado. Y ahí estamos dándoles ánimos a ellos. Mire, ella torcida de la cara. Mi padre tirado en el sofá. Y a uno, hermano, le duele a uno mirarlos en esa condición. ¿Qué hijo no quiere mirar a sus papás en esa condición? Que sabemos que va a llegar. Dije, mami, vamos a clamarle a Dios. Dios tiene que hacer algo. Vamos a clamarle a Dios. Y nos pusimos a clamarle a Dios. Le llamé ayer, le dije, ¿cómo se...? No, es que van a hacer otros análisis. Ya fuimos y le llamé para ver qué es lo que estaba pasando. Y me dice, no, dijo, ya está comiendo, ya está tomando agua, ¿verdad? Por fin dejó la coca, porque puede dejar cualquier cosa, menos la coca, ¿verdad? Puede dejar la esposa, menos la coca. Le dije, aparte, ¿te dijo el doctor que no puedes tomar coca? Me dijo, sí, me dijo, pero, ay, ¿qué tanto es tantito? Dijo. Pues de algo me tengo que morir. Sí, pero no de la coca, pues, le digo yo. Dice, ya está comiendo. Sus análisis salieron bien. Dios, de que Dios contesta, contesta. Cuando nosotros le clamamos a Dios. Mientras yo terminé de orar, mi mamá estaba vuelta en llanto. Pues, ¿cómo se siente ella al mirar a su viejito tirado allí? Yo puedo sentir a ella el dolor, el quebranto, que por años vivimos en ignorancia y ahora podemos los dos juntos clamarle a Dios.
Le clamamos a Dios, le decimos, Señor, no podemos hacer nada. Esto está fuera de nuestro control, no podemos hacer nada, pero tú sí puedes hacer algo. La fe no siempre se ve en el silencio. A veces la fe se oye. Es un sonido la fe, hermano, es un clamor, porque le estamos clamando al Señor con fe. Clamar es un eco, hermano. Ahí nos dice la palabra de Dios que Elías está clamándole a Dios y está diciéndole, suplicándole, Señor, no lo hagas por mí, no lo hagas porque me van a matar si no contestas. Hazlo porque este pueblo regrese su corazón a ti, Señor. Y la única manera, Señor, va a ser es que el corazón de ellos regrese a ti. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que no están en los caminos de Dios? Ahí tenemos la respuesta. ¿Cómo un corazón va a regresar a darle honra y gloria a Dios? Clamándole a Dios. La respuesta ahí está, hermano. Hay que clamarle a Dios que Dios vuelva el corazón. No lo hagas por mí, Señor. Hazlo porque es grande tu nombre, Señor, y para que mi hijo sepa quién eres tú. Dios de que contesta, hermano, contesta. Porque Él dice, clama. Clama a mí y yo te voy a contestar. Y vas a ver lo que voy a hacer yo. La fe no siempre se ve en el silencio. A veces es un eco. Es un sonido. La fe viene en el clamarle a Dios. Pídele a Dios. Ruégale a Dios que Dios haga algo en tu vida, en los tuyos. Y Dios lo va a hacer, porque es grande su nombre. Vamos a orar, hermanos. De que va a contestar, porque Él lo prometió. De que va a obrar, porque Él así lo ha prometido. Elías solamente está citando lo que Dios prometió. Elías nomás está recordando al pueblo lo que Dios prometió. Es Dios el que le está haciendo a Jeremías, clama, no calles, yo voy a contestar. Yo no sé cuál sea tu situación, hermano, pero yo sé cuál es mi situación. Es tiempo no nomás de orarle a Dios, sino de suplicarle que haga algo por su grande nombre. Y Dios va a obrar, hermano. Quizás es una enfermedad, quizás es una necesidad, quizás es una circunstancia que está fuera de tu control. Suplícale a Dios. Implórale a Dios. Él tiene que contestar porque es grande su nombre. Él va a obrar porque Él lo ha prometido. Gracias, Señor, te damos, Señor, por lo maravilloso que tú eres. Y de conocer, Padre, cómo clamarte a ti, Señor. Cómo suplicarte, Señor, en momentos difíciles donde el alma, Señor, se derrama, Señor.
donde las lágrimas, Señor, son más que nuestras palabras. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Padre, y haz algo por bien de tu grande nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.